Estimados estudiantes del Colegio Bertolt Brecht, quien les habla es el profesor Damián Mazucán Sopla de la sede San Juan de Lurigancho. Reciban un afectuoso saludo cada uno de ustedes y sus familiares, tanto de la sede colonial, San Juan y Caraballo. En esta oportunidad trataremos sobre la introducción a la estadística. Para eso tenemos programado dos competencias. La primera resuelve el problema de gestión de datos e incertidumbre, cuyos desempeños son: plantea afirmaciones sobre la clasificación de las variables estadísticas, identificándola en diversos contextos. 2. Establece diferencias entre los instrumentos de recojo de información estadística y hace uso de la encuesta como herramienta principal de recojo de información. Segunda competencia, resuelve el problema de cantidad. Su desempeño expresa su comprensión sobre el porcentaje como resultado de aplicar el tanto por ciento a una cantidad. Asimismo, relaciona este procedimiento con información en tablas y o gráficos estadísticos. Recordemos nuestro mensaje que nos acompaña el bimestre: el talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos. Tenemos entonces aquí nuestra situación significativa, dice así: averiguando sobre el número de hermanos de los estudiantes. Martín, tutor de un aula de secundaria, desea saber cuántos hermanos tienen sus estudiantes. Con este fin, Martín aprovecha una reunión de padres de familia para preguntar a las madres cuántos hijos tiene cada una de ellas. Pero como el recojo de información lo hizo al finalizar la reunión, no pudo entrevistar a las 40 madres de familia de sus estudiantes. Aprovechó en entrevistar a una parte de ellos. Las respuestas que obtuvo son: los datos que aquí podemos observar corresponden al número de hijos que tiene cada familia, ¿sí? Para tener una mejor perspectiva de la situación, Martín decide organizar los datos obtenidos. A partir de eso te preguntan: ¿cuál es la población y cuál es la muestra? 2. ¿Cuál es la variable estadística? ¿A qué clasificación corresponde? 3. ¿Qué instrumento o estrategia utilizó para recoger los datos? ¿Qué otros instrumentos conoces? 4. ¿Cómo podría organizar Martín los datos obtenidos? 5. ¿Cuántas de las madres entrevistadas tienen uno o dos hijos? Y 6. ¿A qué tanto por ciento de las madres entrevistadas tienen 3 o más hijos? Argumenta tu respuesta. Bien, entonces, como podrás saber en la resolución, primero hay que comprender el problema y surge la pregunta. Entonces, ¿de qué trata el problema? De manera resumida, podemos decir que trata del tutor, en este caso Martín, que desea saber cuántos hermanos tienen sus estudiantes y aprovecha, dice, una reunión con padres para recoger dicha información. ¿Cuáles son los datos? Las respuestas que obtuvo de las entrevistas con algunas madres de familia, ¿no?, respecto al número de hijos que tiene cada una de ellas. Esos resultados son los que se muestran acá: 2, 3, 2, 1, hasta el último 1, que corresponden al número de hijos que tiene cada familia. La población, la muestra y la variable también como datos que los vamos a identificar dentro del texto que vamos a volver a insertar. Asimismo, chicos, ¿qué nos piden? Debemos de identificar todo lo que nos piden. Está aquí, ya lo habíamos visto también. ¿Cuál es la población y la muestra? ¿Cuál es la variable estadística? ¿Qué clasificación corresponde? ¿Qué instrumento o estrategia utilizó para recoger los datos? ¿Qué otros instrumentos conocemos? ¿Cómo podría organizar Martín los datos obtenidos? ¿Cuántas de las madres entrevistadas tienen uno o dos hijos? ¿Qué tanto por ciento de las madres entrevistadas tienen 3 o más hijos? Argumenta tus respuestas. Bien, entonces vamos a plantear qué estrategias vamos a utilizar o qué procedimientos. Obviamente, primero vamos a identificar en el texto la población, la muestra y la variable estadística respectiva. Tenemos que organizar también la información obtenida por Martín, en este caso en una tabla de frecuencias. Pero previo a ello, debemos de conocer algunos aspectos teóricos del tema que estamos tratando, lo cual lo vamos a ver dentro del proceso de operacionalización. Comencemos planteando entonces qué es la estadística y para qué sirve o por qué es importante. El siguiente esquema nos ilustra de manera más gráfica lo que es la estadística. La estadística es una parte de la matemática, chicos, que se va a encargar de recolectar, recopilar, clasificar, analizar e interpretar. Pero ¿qué cosa es lo que analiza, recopila, interpreta? Un conjunto llamado datos, un conjunto de datos. ¿Y para qué hace todos estos procesos de recopilar, analizar, interpretar datos? Por una razón muy poderosa, muy importante, para llegar a conclusiones. Esas conclusiones, chicos,
muchísimas veces o en la mayoría de las veces nos sirven para tomar decisiones. Entonces, la estadística es utilizada en todas las áreas y por la mayoría de la población, ni qué decir en los investigadores. De ahí decimos entonces que la estadística es una parte de la matemática que se encarga de proporcionar un conjunto de métodos y procedimientos para la recolección, clasificación, análisis e interpretación de datos en forma confiable que servirán para la adecuada toma de decisiones. Hay algunos conceptos que debemos de conocer, que están asociados a la estadística. Aquí tenemos un ejemplo para partir de ello, ¿no? Los estudiantes del primer año secundario del Colegio Bertolt Brecht de la sede colonial aplicaron una encuesta a 40 estudiantes para conocer la estatura de los estudiantes del grado. Entre los resultados obtenidos se tiene unos 60, unos 65 y 1,68 m respectivamente. Entre los datos significa que hay otros más. Identificamos entonces la población, pero es importante saber qué es la población. Es tu conjunto universal, es el total, ¿no? Del cual se van a extraer datos. Presente en común, obviamente, una determinada característica en particular que es de interés del investigador. Para este caso, ¿cuál vendría a ser, chicos, la población? Para este caso, la población vendría a ser los estudiantes del primer año de secundaria del Colegio Bertolt Brecht sede colonial. Pero no entrevistan o no encuestan a todos los estudiantes, sino encuestan solamente a 40. Entonces, eso vendría a ser la muestra. Entonces, la muestra, ¿qué cosa es? Es una parte de la población y debe de ser, dice, representativa. Por lo tanto, ahí tenemos 40 estudiantes del primer año de secundaria que vendría a ser la muestra. Asimismo, hablamos de la variable. La variable es la razón de ser de la investigación, es decir, qué cosa es lo que queremos saber. Y se habrán dado cuenta, en este caso, lo que se quiere conocer, ¿qué cosa es? La estatura de los estudiantes del primer año de secundaria, ¿cierto? Ahí está. Luego, tenemos también el dato. Es el valor o respuesta que adquiere la variable. Los datos son la materia prima, lo más fundamental de toda observación o investigación en estadística. Para este caso, los datos es lo que se obtiene como respuestas que está relacionado a la estatura, por ejemplo, 1,60 m, 1,65 m, etc. También nos preguntan qué instrumento se ha utilizado en este estudio. Como podrán ver, aquí te dice claramente, se utilizó la encuesta, ¿cierto? Así es. Muy bien. Y hablando de las variables, tenemos que ver también su clasificación. A continuación, te pongo en una tablita una serie de ejemplos que debemos de ir ubicándolo en estas celdas según la clasificación. Las variables se van a clasificar en dos grandes grupos, las variables cualitativas y las variables cuantitativas. ¿Cuándo digo que es cualitativa? Sus valores son cualidades, características, propiedades, atributos que presenta una población o objeto de estudio. Se subdividen en variable cualitativa ordinal y variable cualitativa nominal. ¿Cuándo decimos que es ordinal? Como su propio nombre lo dice, exige un orden, exige una jerarquía, ¿sí? Y de estos ejemplos, obviamente, de las cualitativas podemos identificar aquí, ¿no? Los grados militares, el nivel de estudios. Por ejemplo, no podríamos pasar a secundaria si no hemos aprobado primaria, o no podríamos llegar a ser general si antes no ha sido coronel, capitán, entre otros grados que existen. Veamos entonces cuándo es nominal. Es nominal, chicos, cuando no hay un orden, no exige una jerarquía. De estos ejemplos, ¿cuál de ellos corresponde a la variable cualitativa nominal? Obviamente vamos a identificar aquí la preferencia por los partidos políticos, los deportes favoritos, entre otros. No podemos decir, por ejemplo, que un deporte es primero o es mejor que otro. De la misma manera también con los partidos, los gustos, etcétera, ¿sí? Veamos ahora el ejemplo que, como les estoy mencionando, corresponde allí. En esta segunda tabla veamos la variable cuantitativa. Cuando digo que es cuantitativa, como pueden observar, valga la redundancia, sus valores son cuantitativos, se obtiene como resultado de conteo o medición. ¿Cómo se subdividen estas variables cuantitativas? Así de simple, cuantitativa discreta y cuantitativa continua. Cuando digo que es discreta, cuando sus valores son enteros no negativos y se obtienen por conteo.
De los ejemplos aquí planteados, ¿cuál de ellos corresponde a esta clasificación de variables? Claro, efectivamente, el número de hijos, cantidad de vehículos, ¿cierto? Entonces, ahí podemos observar, por ejemplo, no podría decir que tengo 2,5 hijos, son valores enteros, ¿no? Igualmente también con los vehículos. Luego, entonces, la variable cuantitativa continua serán aquellos los que pueden tomar valores no necesariamente enteros. ¿Pueden ser enteros? Sí, pero no necesariamente. Por ejemplo, cuando haces un recorrido, 6 kilómetros, puedo decir 6,5 kilómetros, 6,200 metros, o la estatura también. Identificando los ejemplos que están en esta columna, corresponden a este tipo de variable, las estaturas, la masa corporal, entre otros que puedes ir mencionando. Ahora sí, respondemos las preguntas. Para eso, restituimos el texto. Ahí está, Martín es el tutor del aula. Pregunta, chicos, ¿cuántas familias tienen total según este texto? ¿Recuerdan cuántas familias hay? Claro, había 40 familias. Eso vendría a ser, ¿qué cosa? Tu población. Ahora, ¿cuál sería tu muestra? Para saber cuál es tu muestra, obviamente tienes que saber a cuántos ha entrevistado. Entonces, vamos respondiendo las preguntas aquí. ¿Cuál es la población? Las 40 familias del aula donde Martín es tutor. ¿Cuál es la muestra? Hagamos el conteo. ¿A cuántos entrevistó? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Allá, entrevistó a 20. Listo, ahí está, eso vendría a ser la muestra. Pregunta 2. ¿Cuál es la variable estadística? ¿Por qué Martín hace esta entrevista? Porque quiere saber, recuerden, el número de hermanos que tienen sus estudiantes, pero él no va a preguntar eso a la familia, tiene que decir cuántos hijos tienen. Entonces, por eso es que la variable estadística hace referencia al número de hijos que tienen las madres de familia del aula donde Martín es tutor. De ahí Martín sacará su conclusión, pues cuántos hermanos tiene cada uno de sus estudiantes. ¿A qué clasificación corresponde? Recuerden, número de hijos son valores enteros, ¿no? Y no negativos. Por lo tanto, corresponde a la variable cuantitativa discreta. Pregunta 3. ¿Qué instrumento o estrategia se utilizó para recoger los datos? ¿Qué otros instrumentos conoces? Como bien claro aquí nos indica, Martín entrevista, ¿cierto? Entonces utiliza la entrevista, pero ¿qué otros instrumentos conoces? La encuesta, por ejemplo, entre algunos, el censo, el cuestionario, etcétera, lo cual también el censo y la encuesta lo vas a poder observar también en tu plataforma. Bien, continuamos. ¿Cómo podría organizar Martín los datos obtenidos? En este caso, vamos a hacer uso de una tablita de frecuencias. Ahí tenemos los datos, recuerden, corresponde al número de hijos que tienen las familias. Hay familias que tienen 1 hijo, 2 hijos, 3 hijos, 4, 5, hasta 6 hijos. Luego, el número de familias que Martín entrevistó. ¿Cómo lo interpretamos? Podríamos decir, por ejemplo, hay 5 familias que tienen 1 hijo, hay 8 que tienen 2, 3 que tienen 3. Puedo decir que hay una familia que tiene 6 hijos, ¿no? Entonces, para eso, como nos piden también el tanto por ciento, debo completar esta tabla y necesito saber cuánto es el total. Si bien es cierto, ya sabemos porque es la muestra, pero debo sumar, eso sería 20. Como quiero saber qué tanto por ciento, recordemos la relación parte-todo. 5 de 20, ¿a qué tanto por ciento corresponde? ¿No? Entonces, hacemos lo siguiente. 5 entre 20, como quiero convertirlo a tanto por ciento, lo multiplico por 100% y eso me da 25%. Lo mismo con el otro, 8 sobre 20 por 100, igual también para los demás, ¿no? Y vamos a obtener, aplicando esos procedimientos que ya la conoces, estos resultados expresados en tanto por ciento. No olvides que la suma de todos ellos, ¿cuánto debe darme? Debe darme 100%. ¿Correcto? Ahí está. Ahora sí, vamos a responder las preguntas. Pregunta 5. ¿Cuántas de las madres entrevistadas tienen 1 o 2? 1, mira, 1 o 2 hijos en estas 2 primeras filas. Ahí observa, entonces, con 1 hijo o con 2 hijos. Ahí encerramos en la tablita, miren, 5 familias y 8 familias respectivamente. Y lo que tenemos que hacer es sumar, ¿no? 5 más 8 sería 13. Por lo tanto, de las entrevistadas, 13 madres tienen 1 o 2
hijos. Pregunta 6. ¿Qué tanto por ciento de las madres entrevistadas tienen 3 o más hijos? Observa, ahora te piden el tanto por ciento, por lo tanto hay que centrar la atención en esta última columna, ¿correcto? Pero te hablan desde 3 a más, entonces no es todo, desde aquí hacia abajo, es decir, 15%, 10%, 5%, otra vez 5% que corresponde a una familia que tiene 6 hijos. Sumando todo eso, porque te hablan qué tanto por ciento de las madres entrevistadas tienen 3 o más hijos, entonces hay que sumar. Eso resulta 35%. Por lo tanto, diremos pues que el 35% de las madres entrevistadas tienen 3 o más hijos. De esta manera, chicos, estamos concluyendo ya nuestro video, desde ya agradeciéndoles por la atención prestada y nos estaremos encontrando en el siguiente video para continuar lo que tenemos programado en la presente semana.